Y Silvina me decía, mandame el resumen. Bueno, el bajón, pensé un poco y dije, bueno, si el Bajo estuviera, él hubiese querido que esto siga adelante. Así que bueno, como que el resto de los autores, Luisa, que trabaja en geomática en el Instituto de Tecnología, Facundo León, que se había doctorado conmigo, y era, después de 10 años en Tierra del Fuego, vuelve al IFLA, y se incorpora, así que estaba con más tiempo que el resto del equipo, y a Juan Martín, que es el último doctorado del grupo de trabajo de ecología de peces, que bueno, está haciendo una postdoc en Uruguay. Así que bueno, con un poquito de la historia del trabajo, vamos a empezar a hablar de la región en la cual se realizaron los estudios, que es la llanura pampeana, lo cual favorece el desarrollo de ambientes lénticos, las lagunas pampásicas. En lo que respecta a la red hidrológica de la llanura, verdaderamente los cursos de agua son muy escasos, sacando al río Salado, que es la arteria principal. El resto son ríos discontinuos que en épocas de exceso de agua conducen el flujo hacia el mar, ¿no? Otra característica de la región es que tiene ciclos hidrológicos plurianuales que son altamente dependientes de las precipitaciones. Acá nos llega agua del hielo, toda el agua que inunda la llanura en los momentos de excesos proviene de las lluvias. Y cuando ocurre esto de las inundaciones, el escurrimiento es por flujo de la inercia. Se inunda la llanura y el agua va escurriendo lentamente por la casa pendiente hacia las zonas más bajas o hacia el río Salado que lo conduce a la bahía de San Borondón. Y obviamente estas variaciones de sequía e inundación generan, por supuesto, importantes cambios en la variable físico-química de estos cuerpos de agua. Si ustedes ven, todas estas manchitas negras son todas lagunas que están dispersas por el territorio, pero hay figuras mejores para distinguirlas. A lo largo de la charla vamos a ir viendo. Y obviamente es una zona de las más ricas y fértiles del planeta. Hay una altísima producción agropecuaria y explotación de sus suelos. Esto obviamente implica que están sujetos a un fuerte impacto humano. Actualmente está muy intervenida y eso también vamos a discutirlo. Y obviamente, en una matriz territorial de esta naturaleza, las lagunas también son muy productivas, en su gran mayoría, si no todas, eutróficas. Bueno, pasemos a hablar de los peces. Los peces que habitan las lagunas pampeanas suman un máximo de 50 especies citadas, y en su composición por órdenes es muy particular, ya que el 70% de las especies presentes en las lagunas son caraciformes, lentudos, mojarras, sabalitos, contractativos también, y siluriformes, bagres y viejas del agua. El resto de los órdenes tienen muy pocos representantes. Y además de eso, cuando uno las divide por su presencia y sus características biológicas, se encuentra que solo 19 de ellas son comunes, y la mayoría de los estudios que se han hecho de los peces de la región pampeana tratan sobre estas 19 especies, y eso es lo que ocurrió también en este trabajo. La presencia y abundancia del resto de las especies es realmente escasa o ocasional. Y seguimos hablando, como vamos a hablar de distribución, viene bien repasar un poco el esquema geográfico en el cual se encuentra la región de la cual estamos hablando. Y tomamos este mapa de Ringelet. Todo Sudamérica se clasifica como la subregión brasílica. Tenemos un dominio paranense que abarca estas tres
provincias, y básicamente nosotros nos ubicamos en esta zona, en esta región pampeana, que está en el límite sur de la provincia parano-platense. Y seguimos con algunos apuntes más sobre la estereografía de la región. Una cuestión muy particular es que fíjense, a la misma latitud, aquí tenemos el Río de la Plata, acá está la zona sobre la Ramos del Roy. Solo el 21% de las especies que encontramos en el Río de la Plata habitan la región pampeana. ¿Por qué? Porque en esta zona, la fauna, la ictiofauna parano-platense encuentra su límite de distribución austral. Lo cual ya nos da una idea que la porción continental de la región parano-platense en su zona sur es un ambiente relativamente hostil para los peces parano-platenses. Y esto se confirma también con la cuestión de que la máxima riqueza la encontramos en la boca del río Salado, apenas entrando al continente, esos peces que se introducen desde el río de la Plata hacia el continente, son muy pocos, pero la máxima riqueza la vamos a encontrar en esa zona, y también con la particularidad de que los peces que habitan la región son los más eulógicos entre todos los componentes de esta fauna parano-platense, que suma algo más de 400 especies. Bien, ¿y qué dijeron varios autores que trataron este tema de qué pasa con los peces en la región pampeana? Al que más me llamó la atención fue Renguelet, que trató el tema en un montón de publicaciones y hablando no solo de peces, sino también de vertebrados, de invertebrados, y recalcando que era muy interesante estudiar la región, porque ese empobrecimiento de la riqueza tenía que estar relacionado a variables que ejercían fuerte presión sobre los organismos, y las identificó como la temperatura por defecto y la salinidad por exceso. Y en eso coincidieron varios autores que en publicaciones más actuales también lo recalcaron, pero siempre con información indirecta, viendo qué especies había, cuándo, nunca con una serie de datos suficientes. ¿Y por qué elegí este tema? Porque cuando empecé a hablar con Gustavo para armar la charla, me dijo, sí, tengo un montón de datos, y con esos datos podemos ponerle números a lo que decía Renguelet. Así que de nuevo, vamos por ahí entonces. Bien, ¿cuál es el objetivo entonces? Testar las hipótesis sobre el efecto de la salinidad y la temperatura en la distribución de los peces de la llanura pampeana y su relación con los ciclos hidrológicos. Este empobrecimiento, en el sentido sudoeste, en la parte meridional de la región pampeana, de especies de peces en este caso, Renguelet lo llamó el ecotono pampásico. Y bueno, a lo largo de la charla voy rescatando algunas frases de las publicaciones de Renguelet que nos van guiando. Él tenía una prosa muy, no sé, pues escribía así en esa época, ¿no? Pero es interesante ver cómo una persona que los datos con los que contaba era de lo que leía de otros autores y de lo que él podía recabar recorriendo extensiones de terreno impresionantes y considerando la flora, la fauna. No sé, siempre que leo me llama la atención la capacidad de poder procesar todo eso, ¿no? Sin hacer una mínima estadística. Pero dejó frases como esta, ¿no? Siempre ha habido ecotonos. Hoy día la plana bonaerense, en conjunto con el dominio pampásico, es una gigantesca área de transición y cambio de fauna subtropical caracterizada. Bien, vamos a hablar un poco ahora de los datos. Recurrimos a varias fuentes de datos, compilando información de 300 muestreos ictiológicos realizados en 89 lagunas, ahí las vemos dispersas en el territorio de la región Pampa, realizados entre el año 96 y 2024, casi 30 años
de datos de peces de la región, que fundamentalmente provinieron de la fuente de datos que se generó, que era la que tenía Gustavo, que se generó a partir de un programa que organizamos en el año 96, en la crisis anterior del sistema científico, donde bueno, yo me había doctorado, entrado a la carrera se había cerrado. Esto lo cuento un poco también para los jóvenes, porque ahí se echan las historias de vida, ¿no? Con cómo se fue formando este trabajo y cómo las cosas, a veces por casualidad, a veces por visión de algunas personas, que estoy mirando acá también, que está por casualidad también presente, ¿no? Porque la verdad que no sabíamos. Bueno, me quedo sin nada y un compañero de trabajo que había conseguido trabajo en Pesca Provincia, que era Mauricio Remes, algunos deben conocer, me dice: vení que se está armando un programa, hay bastante laburo para organizar lo que son los relevamientos de pesca, porque el sector que se dedica a esto está reclamando, la provincia tiene que responder. Y bueno, ahí estaba Marcela Álvarez, una joven directora, que la fui a ver, todo atemorizado, porque la verdad que necesitaba el trabajo, y dijo: sí, vengan chicos, y cuentan con mi apoyo para ordenar todo esto, para generar pautas de evaluación que nos permitan saber qué está pasando y juntar la información necesaria para cada vez, por comparación con lo que se va colectando, dar mejores diagnósticos. Y esto surgió así, un poco por demanda de los usuarios, de los administrados, otro por la lucidez de la gestión, de proponérnoslo y habernos captado, porque es difícil para un funcionario captar personal y después poder bancarlo y defenderlo con los que están arriba, ¿no? Y a nosotros nos da la oportunidad de poder desde la academia aportar a organizar este programa. Bueno, lo hicimos y lo interesante es que se formó como ese círculo virtuoso del cual hablaba ayer Melina, ¿no? De tratar de articular las cosas para que se genere el entendimiento suficiente y la información necesaria para poder mejorar la situación del uso y manejo, en este caso, del recurso pesquero. Es un granito de arena y lo más frecuente es que no ocurran cosas así, pero fue tan exitoso que, a pesar de que Mauricio se fue, yo me fui, quedó Gustavo, y la demanda que se generó de ese programa mantuvo los estudios hasta el año 2024, acumulando información y con una cosa que parece menor, pero no lo es que además Marcela nos dijo que los informes se podían publicar, ¿no? Había todo un oscurantismo atrás de eso en lo que era la dirección de pesca. Ahora los estudios, sugerimos, no digas esto, no lo otro. No, absoluta libertad. Se termina el informe y se publica. Y bueno, ese fue el primer desafío que tuvimos con los autores, ¿no? Agarrar todos esos informes y ponérnoslos a pasar uno por uno a contrarreloj, porque se venía la reunión también. O sea, la idea era: Gustavo pasaba los datos, los analizábamos en el tiempo que teníamos, y bueno, veríamos, yo creo, mejor parados, pero creo que hay cosas interesantes para mostrar igual. Bueno, vimos que había un poco de falta de información en la región más noroeste y nos contactamos con colegas geólogos que también son etnólogos, Fabián Grossman, Coqui Mancini de la Universidad de Río Cuarto, nos facilitaron la información para completar el esquema. Y les cuento un poco, en esa estandarización, bueno, se establecieron pautas para hacer los muestreos de peces. La idea no era solo mostrar pejerrey, con red de desarrollo, el pejerrey es muy vulnerable a ese arte de pesca y las evaluaciones hasta el momento se habían hecho de ese modo. Nosotros incorporamos otros artes de pesca, red de tiro, trampas, porque la idea fue: si vemos lo que pasa solo con el pejerrey, no vamos a entender qué está pasando, para dónde van las cosas. Tratemos de mostrar de una manera más integral a la comunidad de peces.
cómo se relaciona esta especie, qué vínculos tiene con las variables ambientales y con el resto de los organismos con los cuales convive. Así que también se agregaron muestreos del zooplancton, análisis químicos del agua, todo eso está en los informes. Yo ahora solo me voy a referir a la información que tiene que ver con la charla, ¿no? Se pescaban, los peces se medían, se contaban, se clasificaban por especie, se hacían todas las mediciones tecnológicas que se puedan hacer in situ y se tomaban nota de agua, como les decía. Y bueno, la base de datos que armamos contaba información georreferenciada, por supuesto, y lo que se analizó fueron datos ictiológicos en matrices de presencia y ausencia, abundancia, por especie, por fecha y por gamma. No buenas matrices, modelamos la relación existente entre la riqueza específica en cada muestreo con la salinidad de las temperaturas medias anuales de cada laguna. Esto parece así cortito escrito, pero Luisa, que trabaja en geomática, trabajó y buscó para cada laguna, a partir del análisis GIS, cuáles fueron las temperaturas medias de cada año que se habían mostrado, cada fecha. Bueno, después de esto evaluamos el efecto de las sequías e inundaciones sobre las variables consideradas y su relación con la riqueza y la abundancia de las especies. Y finalmente, con todo procesado, vimos que podíamos proponer un modelo conceptual dinámico para explicar lo que se observaba, por lo que nos decía esta información. Y bueno, si eran salinidad y temperatura, enfrentamos los datos de riqueza de todos los muestreos en función, lo representamos en función de la salinidad, y lo que vimos realmente nos sorprendió, ¿no? Porque nos observa claramente en el gráfico y de manera lineal, a medida que la salinidad se incrementa, la riqueza cae de manera lineal y drástica, o no tan drástica, sino de manera descargada. O sea, hasta los 5 gramos por litro de salinidad aparentemente no tiene efecto sobre la riqueza, la variable salinidad, pero a medida que avanzamos entre los 5 y los 11 en un escalón donde los valores se agrupan, forman un nuevo núcleo, pero más bajo de riqueza. Hasta los 15 pueden llegar a ver hasta 6, 7 especies, pero más allá de los 15 solo quedan una o dos especies conformando el ensamble de especies. Y cuando lo miramos en el mapa, aquí están las salinidades promedio y las riquezas promedios observadas en todas las lagunas mostradas, y lo que encontramos es bien claro, es el reflejo del gráfico anterior, pero volcado sobre el territorio, ¿no? La columna verde es riqueza, altas riquezas, bajas salinidades, altas salinidades, bajas riquezas, la salinidad incrementándose en el sentido sudoeste. Y vamos por la otra, vamos por la temperatura. Temperatura y riqueza. ¿Qué encontramos? Que de los 16 grados a temperaturas superiores, la riqueza puede variar un montón y no alcanzando los máximos que se observaron en distintas lagunas. Pero de los 16 grados hacia temperaturas menores, un efecto similar al de la salinidad, ¿no? Las riquezas máximas se ven claramente limitadas por la temperatura. Y bueno, tenemos dos variables que parecían que afectaban significativamente a la riqueza, al menos a lo máximo. Así que los modelamos con un GAN, en el cual obviamente las dos variables dieron significativas, la salinidad mucho más fuerte que la temperatura. La interacción entre ambas no fue significativa y también nos arrojó este plano de respuesta, ¿no? En el cual, ¿qué predice el modelo? Bueno, que con el aumento de la salinidad la riqueza disminuye, que a medida que aumenta la salinidad, la temperatura tiene menos efecto y que a salinidades bajas, ahí se acuerdan del núcleo donde la salinidad no afectaba la riqueza, a bajas salinidades la temperatura
de memoria que pongo le dice, a baja salinidad la riqueza máxima aumenta con la temperatura. Ahí está. Es esto. Bueno, entonces las variables realmente impactaban o impactan sobre la riqueza y esto queda ya expresado claramente en el modelo y se confirma la hipótesis que estábamos poniendo a prueba, ¿no? En una de las reuniones anteriores. Pero ¿qué pasó con los ciclos hidrológicos? En esos casi 30 años de muestreos hubo periodos de sequía e inundación. Y como dijimos en la primera filmina, muchos autores dijeron que eso estaba relacionado con los registros pluviométricos. Así que dibujamos en línea verde los registros pluviométricos de todo el intervalo de años estudiado. Y para entender mejor la inundación y la sequía, nos pusimos a pensar qué información buscamos para saber cuánta agua hay, cuánta disponibilidad de ambiente de la lagunar hay sobre la provincia. Bueno, de vuelta la pusimos a trabajar a Luisa, que con análisis GIS hizo año por año la superficie anegada. Y como vemos, obviamente, la superficie anegada son las barras, bueno, la verde eran los registros pluviométricos y vemos que hay una relación, que hay un ciclo que va del 96 al 2009, que fue más intenso en lo que respecta a superficie inundada, pero más corto, y que tuvimos otro periodo del 2009 hasta el final de los muestreos, en los cuales no fue tan intenso, pero la cantidad de agua sobre el territorio no llegó a picos tan altos. Y esto nos habla también de la variabilidad que hay dentro de estos ciclos también, ¿no? Hay ciclos dentro de ciclos. Y bueno, si esto cambió así, y la cantidad de agua cambió, ¿cómo afectó a las variables clave? Bueno, adelante, me había olvidado de esto. Bueno, acá se muestra el territorio cómo se ven esas variaciones, ¿no? El año 2002, que fue el más inundado, respecto de el año 23, que fue el más seco entre los años analizados. Y fíjense la relación de superficie, ¿no? Una región pampeana inundada tiene el doble de agua, el doble de ambientes, una conectividad mucho mayor entre ambientes que cuando está seca, que tiene la mitad del agua. Estamos hablando de un 100% de variación en el agua superficial y la disponibilidad de ambientes. Y como decía antes, obviamente estos cambios afectan a las variables y acá tenemos a la salinidad, ¿no? Fíjense en las lagunas, más allá de que estas son más dulces, como vimos antes, que estas son más saladas, fíjense a lo largo de los años, las que pudieron mostrarse en varias oportunidades, las enormes variaciones de salinidad que tuvieron. O sea que la variable clave que determina la riqueza varía. Y vaya si tiene efecto sobre la riqueza, porque cuando miramos la riqueza de especies de peces, encontramos que las variaciones acompañaron a esas variaciones de la salinidad. Y bueno, y como no teníamos tiempo para irnos a modelos más complejos y demás, dijimos, bueno, a ver en las lagunas que más muestramos. ¿Qué pasó con la riqueza a lo largo de todo ese periodo? Y vemos que la riqueza, en azul están los máximos, en verde, en naranja los mínimos de riqueza registrados en cada una de estas lagunas que fueron las más muestreadas. Y lo que encontramos como factor común es que la riqueza fue máxima durante los años húmedos. Y que en algunos casos, como estos que están en asterisco y que tuvieron valores relativamente o diferencias menores entre la máxima y la mínima, debería haberse puesto cero porque estas lagunas, particularmente la de Gómez y la de Lobos, que son de la cuenca del Salado, en la zona más intervenida, se secaron en el 2024. Porque directamente no hay peces ni organismos acuáticos, se convirtieron en un pastizal, al igual que un montón de lagunas pampeanas.
Bien. Así que el ciclo hidrológico impactó realmente sobre la riqueza. Y bueno, de vuelta a Riquelme aparece. Con esto que tiene que ver con lo que sigue, dice, el ecotono persiste globalmente un tiempo más o menos largo, pero las presencias y ausencias que lo ponen de relieve varían según la fidelidad ecológica de cada cual. Es un fenómeno temporal, pero la velocidad de cambio de estos ecotonos cambiantes, fíjense que acá ya está captando lo que veníamos hablando, ¿no? No es igual para todos los grupos, refiriéndose a los organismos. Entonces vamos a los organismos. Y mirando en este caso la relación de abundancia de las 4 especies dominantes en los ensambles pampásicos y relacionándola con la salinidad, lo que se observa es que, bueno, esta especie no va más allá de los 10 gramos de salinidad por litro, es dientudo, muy común en las lagunas, no pasa de 15, al igual que el sabalito. Pero más allá de eso, fíjense que sus abundancias se hacen máximas a salinidades mayores, a menores, perdón. Y acá tenemos el emblema, ¿no?, de la región. El pez que todos quieren saber qué es que motivó que se levante tanta información, que es el pejerrey. Fíjense, un pez filogenéticamente bien diferente al resto de los paranos platenses, siendo inmune a la variable que limita el resto, ¿no? Fíjense que hasta 40 gramos por litro de salinidad podemos tener pejerreyes y que además sus abundancias se hacen máximas a valores intermedios de salinidad donde el resto de las especies no pueden existir, ¿no? Eso habla de que ahí hay como que la salinidad es en favor al pejerrey, ¿no?, para facilitar el acceso a los recursos sin competencia. Bueno, esas son interpretaciones que quedarán para después. O no tanto para después, porque otra cosa que dijo Gustavo, cuando hay mucho porteño, hay menos pejerrey, decía. Y dije, bueno, si lo dijo, vamos a hacer la prueba. Hicimos un RDA con las abundancias de porteño en relación a las abundancias de pejerrey, y es extremadamente interesante lo que encontramos, ¿no? Fíjense que a medida que aumenta la temperatura y baja la salinidad, las abundancias de porteño, que es el semicírculo negro, son muy superiores a las de pejerrey, pero cuando se incrementa la salinidad, independientemente de la temperatura, el pejerrey pasa a dominar la relación y finalmente obviamente queda como única especie habitando la laguna a salinidad de mayor. Bueno, pasemos entonces a la temperatura. ¿Se acuerdan que parecía que la temperatura solo operaba en situaciones de baja salinidad? Y bueno, acá aparecen las mortandades y otro programa que nos pidió Marcela. Chicos, están llamando por las mortandades, no podemos responder, le echan la culpa a uno, al otro, a la compuerta, a la contaminación y a no sé qué. Vayan, organícense. Bueno, y se organizó un programa. Y bueno, duró desde el año 97 al 2007, 10 años. Y lo que encontramos es que, bueno, la curva con los redondeles son los registros pluviométricos anuales y la curva con los cuadraditos son la frecuencia de mortandades observadas. Y lo que se nota claramente es que con aguas altas las mortandades no se dan y que con aguas bajas o con una baja importante después de una gran inundación, las mortandades se dan. Y las mortandades no ocurrían en cualquier momento tampoco. Ocurrían en verano o en invierno y afectaban no a todas las especies, sino solo a algunas, las más susceptibles a la salinidad o a la temperatura. Bueno, eso nos quedó dando vuelta a la cabeza. Y en 2015 publicamos un trabajo donde dijimos, vamos a analizar la laguna Chascomús, que es la laguna que yo creo que es la que tiene más información disponible. Nosotros estamos en el INTECH, la mostrábamos mensualmente, y fue muy interesante lo que surgió con el tema mortandad. El trabajo trata sobre los ensambles de peces, bueno, un poco lo que vimos
En su trabajo veíamos cómo se formaban grupos de distintos ensambles. Encontramos que las mortandades no ocurrían en cualquier momento y tenían que ver con la configuración, la estructura y funcionamiento de esos ensambles. Y fíjense, está marcado en rojo, este es un gráfico del trabajo, donde lo que se observa es, en línea continua, de nuevo, las lluvias. Estos cuadraditos muestran los momentos en que íbamos a hablar. Y lo que encontramos es que a máximas temperaturas, a las máximas temperaturas del mes más cálido, en condiciones de sequía, si superaban 3 desvíos de la media, o sea, una anomalía, ocurrían las mortandades. Y si la mínima media del mes más frío superaba los 3 desvíos de la media de la temperatura mensual, teníamos mortandades. Y lo mismo en el año 2007. No sé si se acuerdan, la nevada fue excepcionalmente frío ese año y en las lagunas murieron peces. Pero lo importante es entender que cuando pasa esto no pasa en una laguna o en otra. Son fenómenos a nivel regional y modifican absolutamente la configuración de los ensambles. Y bueno, lo que acá podemos decir respecto a la temperatura es que tiene efecto a 2 niveles. O sea, limita a la riqueza a salinidades bajas, pero también actúa sobre los ensambles de manera puntual y continua y restringida a ciertas circunstancias y en épocas donde alcanza valores extremos, máximos o mínimos, generando estas mortandades masivas y selectivas, es para redondear lo que venimos conversando, a nivel regional. Y producen, por supuesto, cambios drásticos en los ensambles. Y acá otra frase de Ringelé, pero estos ecotonos mutables, ¿dónde está palabra? No son solo una frase elegante, dice, en esa prosa que lo caracterizaba. Son a veces un fenómeno al que se asiste en el periodo de una generación. Y acá viene el modelo conceptual, que tiene que ver con que este ecotón es móvil. O sea, entendemos que lo que él denominó como mutable se refería a una movilidad sobre el territorio. En general los ecotonos son fijos, ¿no? Tienen que ver con la altitud, con la latitud. Pero acá lo que se mueve es la matriz, las características de los cuerpos de agua, haciendo que la riqueza avance durante los periodos de inundación, por conectividad, por dilución de los cuerpos de agua, y retroceda durante los años secos, justamente por los efectos contrarios. Y lo que vemos es que los ciclos pueden tener entre 10 a 20 años de duración. Esto ya lo hicimos revisando un poco los ciclos hidrológicos con la lluvia hacia atrás. Y que bueno, que tiene que ver con eso de tiempos de generación, ¿no? Le puso hasta tiempo, a su manera, obviamente. Y bueno, un poco para resumir lo que venimos hablando en la charla, aquí tenemos la condición de altas precipitaciones, ambientes inundados, disminución de la salinidad, efectos de la temperatura, que se hace menos o menor en condiciones de aguas altas, obviamente por la inercia térmica del agua que amortigua los cambios en la temperatura atmosférica. Con menos lluvias, la susceptibilidad a anomalías climáticas relacionadas a las mortandades se incrementa. Las interacciones bióticas entendimos que tienen mucho que ver, no nos alcanzó el tiempo para analizarlo, pero sabemos que acá en el medio pasan un montón de cosas, dependiendo de la posición geográfica de la laguna y de cuál es el punto de partida, de donde venimos hacia dónde vamos, ¿no? No es lo mismo venir con peces que se están concentrando por la sequía que venir de lagunas vacías porque está subiendo el agua. Es interesante, ¿no? Porque en todo modelo que vamos de un lugar hacia otro, la velocidad de cambio es máxima a la mitad, ¿no? Al menos en este caso. Obviamente, con mucha agua, la disponibilidad de recursos es mayor y la capacidad de dispersión también, y en aquel sentido la riqueza se incrementaría. O se incrementa, ya no se incrementa, no se incrementaría.
Y bueno, ¿no? Esto que es lo que más nos quedó. ¿Qué pasa acá? ¿No? En el medio. Los extremos más o menos quedaron claros, pero acá está para entrar con cirugía menor, laguna por laguna, región por región. La potencialidad de los datos es lo que más se nos plantea como desafío de acá para adelante. Y ya para ir finalizando, no puedo dejar de mencionar que en esos mismos tratados, donde hablaba de esto, uno puede encontrar una frase como esta, está difícil, pero creo que se entiende el significado. Está textual, ¿no? Dice: el fenómeno temporal, la velocidad del cambio del límite subtropical pampásico y el factor antrópico y la responsabilidad del hombre en el epílogo del sinosaurio. O sea, ya estaba viendo que estaban pasando cosas que a este esquema que describía lo estaban modificando, que le estaban cambiando la velocidad sobre todo. Y bueno, llegamos a este punto, ¿no? Donde tenemos que hablar de la acción antrópica y el cambio climático, que, como dije al principio, ¿no? La acción antrópica sobre esta región es bastante fuerte. Y como primer punto de lo que ¿qué está pasando? ¿Qué veía requerir como amenaza? Y veía como amenaza que los desagües se estaban cambiando. Ya se había empezado a cambiar los desagües, canalizando desde el principio del siglo pasado. Hoy día, bueno, ya lo he mencionado un montón de expositores, la pérdida de humedales es crítica para lograr terrenos productivos en este caso, y la provincia está absolutamente canalizada. Eso tiene efectos sobre esta cuestión fundamental que venimos explicando, ¿no? Se está alterando el ciclo hidrológico, se están acelerando los tiempos de desagüe, se están perdiendo lagunas, como les mostré, que se recuperan pero se pierden, o sea, ya pasan a ser cuerpos de agua temporales. La salinización también se incrementa. Los tiempos que duran esas rutas migratorias para recolonizar durante la inundación y llegar a los ambientes que hacen avanzar a ese cotono son menores. Y ni que hablar de la contaminación, los agroquímicos, los fármacos. No me voy a explayar mucho porque la verdad que hemos hablado un montón y es como un factor común, ¿no? Hablemos del ambiente que hablemos. Los cambios en el uso del suelo, la urbanización, las prácticas agropecuarias diferentes e intensivas, han interpuesto una variable distinta que actúa sobre esas comunidades de peces, particularmente por lo que ya se ha estudiado sobre la especie clave que es el pejerrey, ¿no? Lo que tiene que ver con el cambio climático, lo mismo para la región, está pronosticada mayor frecuencia de eventos extremos, lo cual puede hacer que recrudezcan las sequías, y con todas estas intervenciones del sistema hídrico, esas sequías pueden llegar a ser críticas, afectando el fin para el cual se canaliza, que es la producción, ¿no? Sin agua es difícil tener buena producción. Pero bueno, el resultado, en definitiva, son cambios acelerados en la estructura y funcionamiento de los ecosistemas acuáticos de la región pampeana, afectando a todas las comunidades. Y bueno, en el caso particular de lo que estamos hablando hoy, obviamente generando una distorsión de los límites y de los rangos y tiempos de fluctuación de este cotono. Así que bueno, como reflexión ya, ¿qué nos queda? ¿Cómo plantear estrategias de uso y conservación de las lagunas pampeanas, considerando lo que he presentado, ¿no? ¿En qué escalas espaciales y temporales debemos pensar? ¿Hasta dónde alcanzan los estudios y proyectos realizados para aportar a estos fines? Los que estamos en el sistema sabemos que nuestros proyectos, bueno, excepcionalmente hemos tenido un proyecto de Argentina que duró unos años más de lo normal. Bueno, ¿y cómo deberíamos avanzar en este escenario de cambios acelerados de la matriz territorial? No quería dejar de pasar esta filmina a modo de homenaje para Gustavo. Y bueno, nada. Gracias por su atención.
y quedé del lado de la sequía, sabiendo que a pesar de todo hay que resistir, porque va a volver la inundación y con ella la riqueza. Bueno, muchas gracias, Darío, la verdad que hermosa la charla. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, acá está Emilia, que quiere hacer una consulta. Bueno, muchas gracias, Darío, porque la verdad muy linda tu presentación. Un poco en relación a, bueno, que comentaste así muy por encima, ¿no? De el tema de que estuvimos trabajando por ahí con distintas comunidades y todo, un periodo corto, porque con ISET ya pues, no nos dio más plata, pero me pregunto también, estos dos factores que son súper importantes, que estuvo realmente muy interesante que juntaran los datos de tanto tiempo. La verdad no sabía nada de lo de Gustavo, me quedé bastante choqueada. Pero bueno, quería preguntarte porque también en los momentos de bajantes, así de sequías, o sea, sabemos que también tenemos muchas floraciones en la región, entonces las venimos viendo hace muchos años, ¿no? O sea, yo hice mi tesis doctoral y ya vi floraciones en varias de las lagunas. Entonces, un poco la relación con los niveles hídricos y con las cianobacterias, que me imagino, cianobacterias y otros grupos que me imagino que también pueden afectar, o no sé cuál es la reflexión al respecto. No, sin duda, sin duda. Particularmente en los periodos de aguas bajas, las floraciones son altamente frecuentes en los meses de máxima radiación, ¿no? Cianobacterias y otros grupos, yo no soy tan especialista, perdón. Pero han tenido que ver con muchas de las mortandades, ¿no? Es un factor más que incide sobre la fisiología de esos organismos que están funcionando forzados por el bajo nivel de agua, que además las lagunas eutróficas tienen las floraciones. Esas floraciones, bueno, como todos sabemos, además de la materia orgánica en descomposición, que es abundante en la laguna pampeana, genera periodos de anoxia, particularmente durante la madrugada. Y sí, las floraciones contribuyen un montón a esas mortandades de verano, ¿no? Que afectan particularmente a las especies con alto requerimiento de oxígeno, pejerrey, y favorece, o en realidad no afecta a varias de las especies de peces que tienen la capacidad de captar oxígeno atmosférico durante periodos críticos. Gracias. Muchas gracias, Darío. La verdad que impresionante la charla, conmovedora en muchos aspectos. Así que, y la importancia de los trabajos a largo alcance, ¿no? Que bueno, que tuviste la suerte de encontrar con Marcela, y ojalá estas cosas se repitan en esta interacción con la gestión, ¿no? Y un poco pensando en eso, yo pensaba en el trabajo de Quirós, de las lagunas claras y oscuras. ¿Pudieron hacer algún tipo de conexión con eso? ¿Qué nos puedes decir? Las lagunas claras se caracterizan por la presencia de abundantes macrófitas, ¿no? Y eso también genera ensambles particulares. O sea, es otro estado de laguna, otros ensambles de peces seguro, que es lo que más conozco, pero entiendo que también de muchos otros organismos, particularmente la relación con el fitoplancton también y demás. Diría que en esto que presentamos, las lagunas claras están submuestreadas. El pejerrey es una especie plantófaga que se desplaza para alimentarse y en ambientes colmados de macrófitas no desaparece, pero su abundancia es muy escasa. Y por esa razón, los estudios dirigidos a las lagunas, cuando están en el estado de aguas claras, son muy pocos porque no se genera la demanda, ¿no? O la demanda hacia el organismo, hacia la autoridad de aplicación, como ocurría en esos momentos. Así que sí, es interesante y creo que puede enriquecer muchísimo los resultados, poder contar con más información, pero no la tenemos. Sí.
igual cada vez quedan menos lagunas claras. Y esa es la segunda parte. Todas estas prácticas de las que estamos hablando y demás, estas fluctuaciones tan fuertes y frecuentes, están haciendo que queden cada vez menos lagunas claras, lo confirmo. Aquí, No. muchas gracias, muy interesante la presentación. Me hiciste recordar muchas cosas porque nosotros entre los años 2004 y 2006 hicimos en un proyecto que abarcamos lagunas desde Natal hasta Tierra del Fuego, hicimos un transecto acá entre el 25 de mayo y Necochea y mostramos 30 lagunas durante 2 temporadas. Y en relación a esto que decías hace un minuto de fuente de información, algo que nos empezó a llamar la atención es justamente el conocimiento de la gente que estaba en el campo, ¿no? Y los dueños de los campos. Y entre otras cosas, ellos tenían muy claro qué pescaban en los diferentes años, ¿no? Y esos ensambles eran totalmente distintos. Eso nos empezó a llamar la atención, ¿no? Y después las variaciones hidrológicas de largo plazo, ¿no? Muchas lagunas que mostramos decían, bueno, pero esta laguna antes del 82 arábamos. Y luego cuando tomábamos los testigos de sedimento veíamos perfectamente esa secuencia de lago, suelo, lago. Creo que ahí hay una fuente de información adicional que vale la pena rescatar. Y más porque en muchos casos estamos hablando de información que tienen ellos y que a su vez recuerdan de sus padres y son décadas y décadas. Pero muchas gracias por la exposición. No, gracias, sí, me hiciste, esa es tal cual lo comentás, ¿no? También el conocimiento de la gente del lugar es fundamental y contribuye un montón a plantear estos modelos o a dirigir incluso el sentido de nuestros análisis. Y recuerdo en 2002, cuando estaba todo inundado, llegar a una estancia, porque al dueño del campo le decían que había pejerrey. Y cuando llegamos tenía la casa con el agua a la mitad de la ventana. Y tiramos las redes para hacer la evaluación. A la mañana cuando nos fui a buscar, era impresionante. Tuvimos que dividir la red por la mitad para poder traerlo a la costa porque el bote reventaba de pescado. Y cuando llegamos dice, mirá, creo que son los máximos registros que tengo, es increíble eso. Sí, me dice, el año pasado estaba el girasol y este año no sé con qué voy a vivir, y se puso a llorar porque dijo, mi viejo me contó que cuando el campo se inunde, porque sabían que se iba a volver a inundar, los pejerreyes nos iban a salvar. Y es eso que estás contando vos. Y sí, durante 2 o 3 años, hasta que se fue la inundación, tuvo un permiso especial para vivir de la pesca. O sea, de agricultor se convirtió en pescador. Bueno, ¿hay una pregunta más? Gracias, Darío, por rescatar esta información, porque los funcionarios no son nada, no son técnicos que actúan, así que chapó. El funcionario actúa en función de las presiones y ellos resolvieron muy bien. Y rescatar esta información gris que muchas veces quedan en los cajones y que se pierde cuando viene una nueva gestión porque tira todo y le molestan los papeles, brillante. Así que bueno, me alegro mucho y muy buena la presentación. Gracias. Ahí voy. Tu presentación es valiosísima, el trabajo que han realizado con el equipo y demás, porque genera una cantidad de otras ideas respecto de las relaciones de variabilidad del flujo, de la recolonización, de la mortandad de peces y demás. Y eso es lo lindo, cuando uno cosecha ideas para otra cosa, y seguramente vamos a estar trabajando en alguna cosa contigo. ¿Tienen en esas lagunas el cascarudo y los pernos laterales o la lola, la dioxina en paradoxa,
Te pregunto por qué estos peces se entierran para pasar el periodo de seca y después, ¿tienes alguna estrategia que puedas comentar respecto de estos bichos en el periodo de seca? No forman parte de los ensambles, no están. No tienen. No, yo creo que ambas especies son sensibles, no soportan las temperaturas bajas de la región. Mueren directamente. No hay estrategia. No llegan. Quedan ahí, tal vez en las costas del Río de la Plata, a la misma altura, hay algún registro en el delta de lepidocides y otros ternos en los arroyos vinculados al río, Sí, sí. en esta zona. Acá, Claro. ahí tenemos otros ternos, pero en la laguna no logra sobrevivir. Gracias. Gracias, Pedro. Bueno, hay 2 minutitos más si quieren algún comentario. Si no, ya le volvemos a agradecer a Darío. Muchas gracias. Gracias.